no hay más que decir. Es decir, el fujimorismo no va a apoyar un proyecto de arresto domiciliario. ¿Esto siempre fue así? No, ya lo he contado yo hace 2 noches. En el año 2013, el doctor William Paco Castillo, entonces abogado de Alberto Fujimori, solicitó al Poder Judicial que se le dé un arresto domiciliario. Por supuesto, el Poder Judicial le contestó lo que era obvio: no hay ley posible que permita eso. Y lo recuerdo vivamente porque yo le hice una entrevista, apenas se lo denegaron. Entonces le dije, fíjense, si no hay ley posible, ¿por qué no tramitan una ley? Me dijo, en eso estamos. Inmediatamente, con las llamadas de Leila Chihuán y de Luisa María Cuculiza, se organizó, ¿no?, rápidamente la iniciativa. Y rápidamente, inmediatamente hubo llamadas. Y recuerdo que Kenji Fujimori puso en Twitter: le agradecemos la iniciativa, señora, pero no se va a poder, ¿no? Con lo cual, lo que te estaban diciendo era que Keiko Fujimori no quería, a pesar de, y ese es un video que ha rescatado El Comercio y está en su página web si ustedes lo quieren ver, que ese mismo, cuando se presenta el recurso originalmente, Keiko Fujimori solicita, ¿no es cierto?, al Poder Judicial que se le conceda, y dice qué peligro puede tener un hombre en ese entonces de 75 años. ¿No es cierto? Ahora va a cumplir 79, menos peligro tendría, pero no se quiso, ¿no? Ahora, es claro que Kenji Fujimori ha llevado a su bancada una posición diferente, que no fue oída y que todavía no logra ser mayoría. ¿Cómo será que el señor Becerril ha dicho esta mañana que Kenji Fujimori, en realidad, bueno, y todos ellos tienen derecho a manifestarse como hijo, etcétera, ¿no?, pero que este proyecto ha sido presentado por el oficialismo, no por Vera, por el oficialismo, para dividir a la bancada fujimorista? O sea, él mismo reconoce que hay 2 posiciones, ¿no?, y que la posición de Kenji no ha triunfado. Pero Kenji Fujimori, antes de que se archivara en la Comisión de Justicia, habló en una inesperada conferencia de prensa. Creo que le estaba hablando más a su bancada, pero también estaba hablándole a su papá, ¿no? Así es. Entonces vamos a escuchar, si me permiten un ratito, ahí lo tenemos, escuchemos lo que dijo en esa conferencia tan interesante Kenji Fujimori. A ver. Pedir que no se juegue ping-pong con la vida de mi padre. Yo, como hijo, obviamente no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a seguir luchando hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. Ahora, creo que ha llegado el momento, y lo digo a título personal, de que Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para poder lograr la libertad de Alberto Fujimori. Yo amo a mi padre. Repito, yo amo a mi padre y no me voy a quedar de brazos cruzados. Le estaba hablando a Keiko. Así es. Supongo, ¿no? Porque todos presumimos que él ama a su padre. O sea, no cabe la menor duda de que así debe ser. La pregunta al aire es: ¿quién no ama a su padre? Exactamente, porque yo sí lo amo, por si acaso, ¿no? Y claro, debe haber una tremenda desazón dentro de una familia, digamos, muy disfuncional, ¿no? De hecho, sea de paso, no es normal haber crecido en un cuartel, ¿no?, sin tu madre. O sea, es bien complicado, ¿no? Y con tu mamá y tu papá peleándose por la televisión, y tu papá soldándole la reja, a tu mamá para que no se escape, ¿no? No es normal. Y haber crecido en el poder y luego haber sido expulsados del poder y luego tener al padre preso y a 10 años, no, nada, eso es fácil, ¿no? La vida de estos hijos no ha sido fácil. Pero la reacción de Keiko Fujimori me parece a mí bastante clara, ¿no? Nada de arresto domiciliario, de ninguna manera. Por una razón, ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, primero, por razones prácticas, tal vez no quiera hacerse cargo de su padre, tendrá discusiones cuitas familiares, pero también porque los gastos de Alberto Fujimori son pagados íntegramente por todos nosotros. O sea, vive en un departamento bastante cómodo, tiene atención médica cubierta por el Estado, alimentación, un enfermero, en fin, una serie de comodidades que una persona de 80 años que nos está escuchando y que nunca ha cometido ningún delito, el Estado no le paga. ¿Qué pasa con un señor mayor, honrado, que trabajó toda su vida, que nos está escuchando esta hora y dice, oiga, a mí el Estado no me paga un centavo, ¿no? Nada, mi familia, yo, mis abuelos. Radio AM ahí escuchando. Escuchando con su, claro. Entonces dice a mí, bueno, entonces ahí hay un primer obstáculo, ¿no?
Y el segundo es que dentro de la EROES efectivamente hay un horario de visitas, hay un régimen, ¿no es cierto? Un régimen penitenciario. En su casa, Alberto Fujimori no puede postular a nada porque sigue siendo un reo con arresto domiciliario, pero sigue siendo un reo, pero sí puede ser el jefe de su partido. Entonces, ¿qué va a hacer Keiko Fujimori si Alberto Fujimori es el jefe del partido fujimorista? Sería desplazada. Absolutamente desplazada. Ese es el temor. Sería la candidata que él escoja. Así es. Y de repente escoge a otro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué haría Keiko Fujimori en esas circunstancias? Es muy complicado para ella. Entonces, ella no va a abogar por un arresto domiciliario hasta que no le dan garantías de que ella sigue en el juego. Y si es que quiere seguir en el juego. Mientras tanto, yo creo que el plan de ella es llegar al poder por la vía de la vacancia. Entonces, el padre libre dirigiendo el partido ya es un cambio de escenario. Porque puede ser que un grupo de, digamos, militantes del fujimorismo quieran que Alberto Fujimori finalmente sea indultado y postule a las elecciones. No ella. O que Alberto Fujimori sea el que dirija el partido fujimorista y no ella. Entonces, no le conviene que salga de la cárcel. Le ha gustado mucho el poder. A Kenji yo creo que no le gusta tanto el poder. Lo que quiere es sacar a su papá de la cárcel. Y lo ha dicho claramente, mi objetivo es sacar a mi papá de la cárcel. Y creo que es el objetivo de cualquier hijo o hija. Así es. Definitivamente. Así es. Si tú crees que tu papá es inocente, ¿no es cierto? Y Keiko Fujimori lo ha dicho así varias veces, si llega a la presidencia, yo decía, es lógico que lo indulte. Porque estás dejando preso a un hombre inocente. Que es mayor injusticia, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, ella firmó un compromiso de que ella no lo iba a indultar. Entonces, ponte de acuerdo, o es inocente o no es inocente, porque si es inocente lo tienes que indultar de todas maneras. Entonces ahí hay una tremenda contradicción interna no superada dentro del fujimorismo, ¿no? Y claro, la cólera se ha respondido con más cólera, es decir, tampoco hay que ser pues pitoniza, ¿no? Obviamente se lo dije en la mañana a Carlos Basombrío y en la noche se cumplió. Ya le plantearon una moción de interpelación con una probable censura, ¿no? Lo cual sería una pena porque yo creo que ha hecho un estupendo trabajo con los pocos recursos que se tienen en el Perú para poder hacer este tipo de trabajo. Hay que recordar que es una censura voceada, ya lo había dicho Lourdes Alcorta. Mira, también. Esto lo dijimos desde el 28 de junio. Y no fue lapsus, lo dijo. Los pediditos, o sea, el primer pedidito era Carlos Basombrío. Sí. Y la ministra de Salud, que estaba también bien pedida, ¿no? Que ya irán sobre ella, ¿no? El problema de ir sobre Vizcarra, que es que Vizcarra tenía un papel protagónico en el norte. Y lamentablemente para el fujimorismo un papel positivo. Entonces no creo que sea fácil deshacerse tan rápidamente de Vizcarra, ¿no? Considerando además que es vicepresidente de la República. Escuchemos al presidente de la República que está hablando ahorita. A ver, si nos enganchamos con el presidente de la República, por favor. Se encuentra en Huachipa en estos momentos. Están iniciándose las instalaciones del puente modular en las avenidas Las Torres. Está con el presidente de Sedapal, si no me equivoco. Exactamente, con Rudecindo Vega. Qué pena, ya terminó de hablar. Bueno. Qué pena. Pero es así una presentación. Creo que es un espaldarazo para Rudecindo Vega, a quien, acuérdate que el congresista Víctor Andrés Belaúnde quería destituir porque su casa no tenía agua, ¿no? Imagínate. Creo que desde ahí ya no volvió a dar declaraciones, ¿no? No hay agua, hay que destituir al presidente Sedapal. Ya todas las del totalitario, ¿no? Sin entender que hay un problema. Hay un problema estructural, porque el agua no puede ser tomada de un río que viene con un grado de turbidez que hace inadmisible la toma de agua, ¿no? La buena noticia de las lluvias de este niño costero es que la agricultura va a estar muy bien este año, porque agua no va a faltar. Todas las reservas están llenas de agua. Todos los reservorios en la parte alta de la sierra peruana que abastecen la agricultura peruana están al tope, así que pasamos del estrés hídrico a la sobreabundancia. Esa es la buena noticia. Pero se está tratando de resolver efectivamente un problema de tránsito grave que está todavía en vías de solución, creo yo. La ingeniería siempre tiene una solución, ¿ya? Se hizo una solución provisional para el pase de Huachipa, pero esa solución provisional en la avenida Los Torres quedó pequeña, y no solamente eso, sino que uno de los puentes fue destruido. Entonces se puso un puente Bailey, que es finalmente un puente provisional, pero hay que establecer una mejor solución para el pase de la Ramiro Prealé hacia la antigua carretera central, ¿no es cierto? Ese empalme en Vitarte es muy complicado. Entonces, la nueva Ramiro Prealé, que iría hasta el puente Los Ángeles en Chosica, todavía está pues en vías de ser ejecutada. ¿Por qué? Porque ese es parte del proyecto Rutas de Lima.
que Odebrecht ya vendió, ¿no es cierto?, felizmente, y que tiene en el que tiene poco interés porque ya no está. Y dicho sea de paso, el tema de Marcelo Odebrecht se comienza a complicar para el Perú. El fiscal Germán Juárez, me parece que es el que ha viajado a Brasil a tomar su declaración, y si Marcelo Odebrecht no quiere hablar, no habla. ¿Qué tiene que sacar Marcelo Odebrecht de dar declaraciones o de tirar dedo contra políticos peruanos? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Explico. Porque el señor ya tiene un convenio de delación premiada con la justicia de Brasil, que está a punto de concretarse y que le rebajaría su condena de 19 años sustancialmente. Entonces, lo que a él le importa es lo que ha dicho en Brasil sobre los brasileros, ¿no es cierto? Y si ese convenio se aprueba, se hace público, como parece que se va a hacer público, aunque han habido problemas de contradicciones que están revelando Folha de Sao Paulo, me parece, periódico local, aún cuando han habido problemas de contradicciones entre los funcionarios, en lo esencial parece que todo lo aportado es sustancial, pero no necesariamente tiene que ser lo aportado sobre Perú, Angola, República Dominicana o Panamá, es sobre Brasil. ¿Cuál ha sido la estrategia de Odebrecht en el Perú? Por lo menos la aparente. Déjenme trabajar y yo les cuento. ¿No me dejas trabajar? ¿Qué interés tengo? Y lo que les dijo el presidente Kuczynski, el primer día ustedes se van del Perú. Se van de acá y no regresan nunca más. Ya, esa era la negociación. Claro, pues. Ya la tenemos clara. Yo la tengo muy clara. Aun cuando la Fiscalía no haya publicado nada de su famoso convenio, ¿no? Es, oye, mira, yo me quedo, yo pago, yo canto, yo cuento, pero aquí me dan la posibilidad de seguir trabajando. Y no me tocas a mis funcionarios, ¿no es cierto?, que ya están purgando condenas en el Brasil, ¿no es cierto? Si no se entiende que hayan dejado salir pues a Barata en diciembre, ¿no?, cuando todo el mundo sabía que era el testigo clave de este caso. Yo creo que ahí la Fiscalía cometió un error gravísimo. A Barata se le debió haber atrapado en diciembre, puesto a disposición de la Fiscalía por las graves acusaciones y su vinculación ya con lo que se tenía de los indicios, y se hubiera pedido prisión preventiva para él. Ya en prisión preventiva, les aseguro que el señor Jorge Barata en Lurigancho hubiera comenzado a contar algunas cosas, ¿no? Una cosa es estar en Lurigancho en prisión preventiva teniendo la oportunidad de ser colaborador eficaz, y otra cosa es estar en Sao Paulo, ¿no es cierto?, sin tener ninguna medida cautelar en el Perú de ningún tipo. Claro. ¿Qué te va a contar Marcelo Odebrecht? Nada. Ahora sí estamos escuchando al presidente de la República. Por favor, si nos podemos enganchar. El presidente está dando declaraciones en estos momentos con una rueda de prensa luego de la instalación de este puente modular en la avenida Las Torres. Esto es en Huachipa, declara el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Trabajar juntos. Lo que pasa es que las municipalidades del Perú no tienen plata porque están muy atrasadas en sus cobros de prediales y arbitrios. Tenemos que reformar eso, tenemos que hacer un catastro. En los distritos donde se ha hecho eso, la recaudación municipal se ha triplicado. Entonces hay unos problemas simplemente administrativos que hay que resolver. ¿Cuántos pobladores se beneficiarán? Son 5 sectores, me parece que estas son. Mire, yo creo que aquí estamos hablando de 80, 100 mil personas, ¿no? ¿Este es el inicio entonces de la reconstrucción de diferentes estructuras? Es un indicio no tan simbólico, porque ustedes ven que hay mucho equipo aquí. Mañana estaremos en Piura haciendo lo mismo con las casas transitorias. Vamos a inaugurar el inicio del puente Venado. Estamos construyendo paredes alrededor del río Piura, el río Chira. En fin, en todo el Perú hay cosas. Presidente, ha dicho que no se juegue ping-pong con el tema de su padre. Yo no juego nada, yo no he dicho ni una palabra. ¿Le preocupa que una moción de censura contra el ministro Basombrío, precisamente a la bancada de Fujimorista anoche? Mire, el ministro Basombrío está haciendo un gran trabajo, se ha reducido la delincuencia notablemente y yo lo apoyo totalmente. Presidente de la República que... Vamos a escuchar, el presidente apoya totalmente a su ministro, lo cual está muy bien, pero va a tener que buscar, digamos, medidas más radicales para apoyarlo. A ver, pues si ahora hace la cuestión de confianza o no. No creo, ¿no? Pero siempre existe esa posibilidad.
ya si un ministro como Jaime Saavedra, con las calidades de Jaime Saavedra, ha sido censurado por un congreso fujimorista, evidentemente no van a tener pues ni un pestañeo, ¿no? Ni una duda para censurar a Carlos Basombrío, a quien se la tienen jurada porque es pues caviar, ¿no? Proterruco y todas las tonterías que dicen justamente algunos de los personajes del fujimorismo, ¿no? En redes sociales. En redes sociales, es una cosa espantosa. Sí, sí. Ahora, de lo que dice el ministro, que es interesante, es que en la encuesta de victimización del INEI, ¿qué es la que se le hace a la persona sobre lo que ella recuerda? Y que en realidad lo que revela es una percepción. ¿Por qué se hacen estas encuestas? Porque la gente no denuncia. La mayoría de la gente no denuncia. Entonces se le pregunta a un grupo representativo, a una muestra, en los últimos 12 meses, usted ha sido víctima de robo, asalto, en fin, una serie de delitos, ¿no es cierto? Y esa respuesta era, hace un año, 1 de cada 4. ¿No es cierto? 25% de la población, perdón, 1 de cada 3 y ahora es 1 de cada 4. O sea, se ha reducido el porcentaje de victimización de 33 a 25. ¿Ok? Entonces, al reducirse, sí, hay una sensación de una mejora. Y además, la otra cosa que es interesante es la focalización en determinados lugares. O sea, eso lo tenían clarísimo antes de llegar al poder. El plan de gobierno de Kuczynski, donde trabajó también Carlos Basombrío. El problema son los puertos. El problema son determinadas ciudades en determinados barrios, determinados distritos. O sea, ellos señalaban algo así como que, algo así como 120 distritos eran los responsables del 85% del crimen en el Perú. Entonces, concentra los recursos ahí. O sea, Tumbes tiene una tasa de asesinato altísima, ¿no es cierto? Entonces, concentras tus recursos ahí, los concentras en Chimbote, los concentras en el Callao, los concentras en Paita, los concentras en todas las zonas de puerto. ¿Por qué? Porque lamentablemente la delincuencia social, narcotráfico, a la trata, es decir, se ubica en esos lugares, lamentablemente. Entonces, los recursos se orientan en efectivos, en inteligencia, ¿no? Y logras desarticular bandas, como hemos visto, por favor, después de que vimos, digamos, lo que pasó en Chilca hace pocos días, que eso ha pasado bajo los ojos de varias administraciones y nadie lo veía. Tremenda cancha de fútbol, y bastaba un dron para verla, era una cosa que uno decía. En fin. Bueno, hoy día tenemos invitados muy, muy interesantes. Vamos a hablar más adelante con Fernando Rospigliosi y también con Johnny Lescano sobre el tema del indulto, ¿no? Que ha dicho, el indulto no se pide por Twitter. Tiene razón. Aunque por Twitter se insulta, ¿no? Bastante, pero en fin. Les tengo que contar algo. ¿Puedo contarlo antes de irnos a la pausa o lo cuento después? Algo que los periodistas no somos la noticia, pero creo que lo tengo que contar, así que vamos a la pausa y regresamos para detallarlo bien. Para detallarlo bien, porque hay una pequeña campañita que ya me está oliendo rara, ¿ya? Cuando diversos colegas repiten tu nombre muchas veces, ¿no? Y tú estás más o menos aquí refugiada, rodeado de una vida conventual, algo raro está pasando. Regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra, la justicia. Se escucha en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Les mando un afectuoso saludo
un cariño muy grande. Los felicito por todo lo que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 24 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV Cusco. También estamos con nuestras emisoras dominicas en vivo. Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, les voy a contar una historia un poco extraña porque los periodistas, yo siempre digo, no somos noticia. Cuando se hace periodismo de periodistas, estamos hasta las patas, ¿no? Yo recuerdo Chema Salcedo decía que en este país se hacía policiales con policías, ¿no? O sea, y periodismo de periodistas, ¿no? Las policiales de policías son atroces, pues, porque los policías son los protagonistas del delito. Yo tengo que hablar de esto porque cuando ya sucede de manera muy recurrente, no es azar, es campaña. Voy a empezar por el primer caso. Hace 2 o 3 días se publicó en Perú 21 una entrevista al señor excongresista Álvaro Gutiérrez, el de la bancada de los romanos, protagonista en el tema de las agendas, en el cual afirmaba, decía, yo creo que Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodríguez trabajan para Nadine Heredia. ¿No? Él afirmaba eso en una entrevista de Mariela Balbi. ¿No? Obviamente esto es falso. Es de una falsedad absoluta. No voy a perder mi tiempo denunciando por difamación a Álvaro Gutiérrez, pues, ¿no? O sea, uno quiere, saber con quién se mezcla, ¿no? Hasta para escoger a los enemigos uno tiene derecho, ¿no? Y me parece una persona que no tiene ninguna credibilidad, y que mi nombre aparezca junto al de Augusto Álvarez y el de RPP o el de Raúl Vargas o el de en una agenda de un político, me parece lo normal, sobre todo si en esa época yo tenía un programa de televisión diaria en señal abierta, ¿no? La segunda cosa es que anteanoche, y todo esto me lo he enterado ayer, anteanoche el congresista Mauricio Mulder, que yo pensé que estaba para más, la verdad, repitió exactamente lo mismo en el programa de Milagros Leiva. No veo el programa de Milagros Leiva, no compro el Perú 21, por eso me entero de estas cosas un poco tarde, pero exactamente lo mismo, que yo y Augusto Álvarez éramos asesores con Lúcar de Nadine Heredia y que nos reuníamos en la pastelería La Baguette a coordinar acciones. No lo dijo como una suposición, por lo que me han informado, afirmó. El director de la radio, el padre Javier, lo vio y él afirmó. Miren, no solamente es falso, si el señor tiene una prueba, pues que muestra aunque sea una fotito, ¿no? La única baguette a la que suelo ir con frecuencia es la que queda muy cerca de mi casa, por donde antes vivía de chico el señor Mauricio Mulder, en Pardo de Aliada, y la verdad es que voy con mis amigas de colegio y ninguna parece ser Nadine Heredia, ¿no? Que yo sepa, porque son por lo menos 10 años mayor que ella, ¿no? Y con mi familia, pero no asisto a reuniones con Nadine Heredia. Yo no tengo ningún contacto con Nadine Heredia, les voy a decir, a ver, desde que publiqué la información de que las agendas eran de ella y ella me lo había reconocido. Nunca más. No me dan entrevistas, ni siquiera me dan la posibilidad de tener contacto. Han llamado a pedir acá que venga su abogado, le he dicho que vengo John Tumal, así que quiere venir. Esa es toda mi respuesta. Van 2. Pero esta ya es divina y esta es de esta mañana. Tampoco leo Perú 21, pero me avisaron porque alguien me preguntó si esto era verdad. Mariela Balbi utiliza, digamos, una vieja fórmula, el antipasto Gagá, que era una fórmula de escribir columnas de farándula y de frivolidades de Guido Monteverde, donde iba metiendo pequeñas pastillitas, ¿no? Entonces, esta es la pastillita, donde ella no supone, afirma. Cuentan, esa es la primera parte,
que el candidato gubernamental para la ambicionada alcaldía de Lima es nada menos que el abracadabrante Salvador del Solar, hoy ministro de Cultura. Hasta ahí cuentan, ¿no? Pero luego viene la parte afirmativa. Otras personalidades acompañarían en el intento al apreciado Pantita. Ojo, no llevará a visitadoras. O sea, graciosita, ¿no? Lo asesoran, no lo asesorarían, no lo acompañarían, no cuentan, no, lo asesoran, este es un afirmativo, en el meteórico intento, 2 periodistas de Nota y Fuste, los recontrachurrísimos, Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodríguez. Bueno, esta es una mentira salvaje, unida a las otras, que lo que intentan es desacreditar un trabajo periodístico. Si yo soy la asesora de un candidato, lo que me están diciendo es que yo hago mermeladas, ¿no es cierto? Que yo soy corrupta, que yo no tengo una personalidad en un eje ético que no me permite trabajar con candidatos. Con el único candidato que he trabajado en mi vida y hasta ahora no lo soportan es con Pedro Pablo Kuczynski, efectivamente en el entrenamiento para el segundo debate, que yo creo que lo condujo a la victoria presidencial. ¿Por qué lo hice? Porque yo y Gustavo Gorriti considerábamos en ese momento que Keiko Fujimori era y es una amenaza a la democracia peruana. El comportamiento en su bancada hasta el momento me releva de toda probanza. La forma en la que están actuando constituye una amenaza a los derechos fundamentales de las minorías, constituye una amenaza a la forma democrática de gobierno, así que mi sospecha no estaba basada en un temor sin fundamento. Pero lo que está haciendo Mariela Balbi, lo que está haciendo Mauricio Mulder, lo que está haciendo Álvaro Gutiérrez está coordinado. Eso no es casual. O sea, no es casualidad. En la biología ni siquiera tampoco hay casualidades, en la política tampoco. Menos. ¿No es cierto? Que en el lapso de 3 o 4 días, muy breves, la misma periodista que recoge las declaraciones de Álvaro Gutiérrez y que Alan García levanta en su Twitter, por ahí me enteré, ¿no es cierto? La misma periodista dice que yo he pasado de ser asesora de Nadine Heredia, es lo que recoge ella en la entrevista y nos repregunta, a ser ahora asesora de el ministro Salvador del Solar. Yo al ministro Salvador del Solar, como a ustedes les consta, no lo he entrevistado desde que es ministro. He concurrido a una reunión con periodistas, con otros periodistas, donde estaba Augusto Álvarez también, a hablar del Museo de Arqueología que se está levantando en Pachacamac para recoger su opinión. Nos invitó para darnos su opinión. Y lo que nos dijo es que no iba a dejar un hueco ahí, porque yo había escrito sobre el tema, diciéndole que era un ministro que se moría de miedo de hablar del tema. Entonces, en respuesta, invitó a un grupo de periodistas y me incluyó, lo cual agradezco, para hablar del tema y decirme que no se moría de miedo y que sí habían algunas dudas, pero que el MUNA iba. ¿Ok? Esa es toda mi relación con Salvador Solar, a quien aprecio muchísimo, por si acaso. Me parece una persona que ha respondido con gran inteligencia política en algunos momentos durante este gobierno. Y él está recién desde enero en el Ministerio de Cultura. Entonces, yo no sé qué están pensando. O sea, miren, yo trabajo en una radio pastoral católica, ¿no es cierto? Trabajamos en un templo, al lado de un templo precioso que acabo de poner en Twitter. Estas son las instalaciones de radio más bonitas del Perú, porque nadie tiene un patio virreinal al lado, ¿no es cierto? Pero trabajamos con pobreza y con modestia y tenemos un alcance bastante limitado, que debemos agradecer a la divina providencia y a la buena voluntad de miles de personas que nos escuchan. Pero nada más. ¿Qué importancia puedo tener yo? ¿Qué importancia puede tener Augusto Álvarez, que ha salido ya de Canal 2? ¿No es cierto? ¿Por qué esta asociación? Siempre los ponen juntos, ¿no? Esta asociación permanente. Y anoche me contestó Mauricio Mulder por Twitter diciendo que yo tenía que pedir disculpas porque yo había inventado que el APRA había hecho las agendas. Yo jamás he dicho que el APRA ha manufacturado las agendas. Lo que he dicho es que el APRA ha estado detrás, delante, al costado y de frente a la denuncia. Porque Álvaro Gutiérrez es y ha sido su operador. Tan es así que Alan García pues levanta las declaraciones de Álvaro Gutiérrez. Tan es así que Mauricio Mulder repite exactamente el mismo discurso que Álvaro Gutiérrez. Entonces no me vengan a mí que no coordinan, pues. Por ósmosis, ¿no? Uno y otro. Entonces, no. Justamente, además menciona las agendas, le dije, justamente el promotor de las agendas, Álvaro Gutiérrez, dice exactamente lo mismo que usted. ¡Qué curioso! Y esas agendas
efectivamente Gutiérrez las coloca, porque coloca a una empleada doméstica que roba dentro de la casa del presidente y su esposa, colocada por él, recomendada por él, en la época en que le financiaba a los Humala la vida, porque le financiaba a los Humala la vida, de eso no habla, ¿no es cierto? Después de eso, ¿no es cierto?, esta muchacha le consigue las agendas y él las presenta como si un extraño se las hubiera traído. Y este tráfico de información se hace con gente lapra. O sea, ¿qué creen? ¿Que no visitan redacciones, que no hablan con otros periodistas, que los periodistas no hablan conmigo? Sé perfectamente cómo fue el tráfico y a manos de quién llegó y de qué manos pasó a qué manos. Yo no he dicho que las hayan manufacturado, le he dicho que las han manoseado, porque por sus manos pasaron. Muy bien, esa es la historia. Vamos a la pausa y regresamos para hablar no de periodistas, sino de lo que ha pasado en el Congreso ayer y de lo que puede pasar en los próximos días en la política peruana. Recuerden, amigos, que este programa y todos se encuentran en nuestro canal de YouTube Sodonco, y también estamos en redes sociales. Estamos en @Sodonco en Twitter, en el Facebook como Sodonco OP, y en estos momentos, gracias a la gestión de Radio Santa Rosa, estamos transmitiendo este programa por Facebook Live. Volvemos con más. Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Madre, cuando recojas con tu frente mis besos. En este día tan especial, y que sean siempre todos los días, un feliz Día de la Madre. Les desea Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Madre, esas arrugas se formaron pensando. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional auténticamente peruanista. Se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán todo el Perú. Prepárate para vivir esta fiesta de fe. 400 años intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, Rosa de América. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 37 minutos, Rosa María, ya tenemos al señor Fernando Rospigliosi en línea telefónica. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, es inevitable comentar la primera noticia política que advertíamos ayer con el ministro Fernando Basombrío. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Carlos Basombrío, perdón. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, una interpelación y una posible censura al ministro del Interior. ¿Es justo? Es legal. Pero... Justo en la política, desgraciadamente, esos valores no son muy apreciados. Yo creo que es una exageración. No digo la interpelación, porque en fin, se puede interpelar y preguntar lo que se quiera, pero la amenaza de censura, que parece que va en serio,
me parece una exageración. Creo que en modo alguno el caso que ha sido motivo de este asunto, la marcha del Movadef, no amerita eso, ni mucho menos, pero creo que son razones políticas de golpear al gobierno y en particular a este ministro, lo que está motivando que se haya planteado la interpelación y la posibilidad de censura. Me parece que en absoluto se justifica. Bueno, pero el hecho es que va a tener que enfrentarla. Y usted ha estado planteando durante los últimos tiempos que el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con el fujimorismo para poder gobernar, porque si no el país es ingobernable. Parte de justamente de ser ingobernables que vayan censurando ministros uno a uno, etcétera. ¿Es posible ese acuerdo con un fujimorismo que no quiere recibir nada? Mira, en realidad yo me planteo eso, que ha planteado eso es el propio gobierno, como es natural, porque ellos están en una posición muy difícil con una mayoría abrumadora del fujimorismo del Congreso, una mayoría que en ciertos momentos ha sido muy agresiva. Lo que yo sí he dicho es que esta maniobra política que emprendió el gobierno de plantear la liberación, así se dijo en un primer momento, ¿no? Liberación, sin especificar cómo, de Alberto Fujimori, era una maniobra arriesgada que podía darle resultados o que podía terminar volviéndose en contra del gobierno si es que no lo manejaban adecuadamente. Creo que eso es lo que ha ocurrido. O sea, ellos plantean el tema, lo ponen al debate para tratar de arrinconar al fujimorismo y por otro lado para tratar de conseguir un modo vivendi con el fujimorismo, pero finalmente no están llegando a ningún acuerdo y por supuesto el fujimorismo le va a pasar la factura. O sea, creo que el gobierno no calculó todas las posibilidades, todas las jugadas y no tomó decisiones sobre qué hacer en una u otra posibilidad y ahora van a sufrir las consecuencias. Me parece que esa es la explicación de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, lo que pretendían voceros de la bancada era ofrecerles un arresto domiciliario, ¿no es cierto? Como acto de buena voluntad. Así es, eso vino después, ¿no? Porque Bruce lo que plantea un lunes es liberación, y Pedro Pablo Kuczynski sale inmediatamente a apoyar eso. Pero lo del arresto domiciliario, claro, es una solución intermedia que aparentemente, aunque lo han negado públicamente, aparentemente el propio Alberto Fujimori, Kenji y ese grupo finalmente estaría dispuesto a trazar, digamos, eso es mejor que la virus. Claro, porque además, ahora, el problema, Fernando, es que si sale Fujimori a una casa cómoda, en fin, se convierte pues en el jefe de su partido. O sea, no podrá postular, pero puede mandar. Por lo menos tendría un poder más grande que tiene ahora, y eso significa que le restaría poder a Keiko Fujimori. Y ya hemos visto que hay antiguos fujimoristas, los que vienen de la década del 90, que fueron marginados en el 2016 por Keiko y su grupo, que están muy molestos. Y entonces esas personas, ya con Alberto en libertad o semi-libertad, como sea, tendrían también un poco más de poder y de fuerza y exigirían y pedirían la cabeza de gente del entorno de Keiko, que ellos consideran que fueron los que lo sacaron del camino. Entonces, creo que esas diferencias se profundizarían y que, como digo, Keiko perdería poder. Entonces, eso es lo que más o menos ha denunciado Kenji ayer, ¿no? Así es. Cuando dice un ping-pong, están jugando ping-pong con mi padre, pero un lado del ping-pong es el gobierno y el otro, ¿quién es? Es la hermana Keiko. Claro. Además ha dicho, yo amo a mi padre, ¿ah? Lo ha repetido varias veces. Por si acaso. Claro eso. Ahora, está muy claro eso. Así es muy humano y se entiende, ¿no es cierto?, que si mi padre estaría preso, yo trataría de sacarlo de la cárcel a como de lugar, lo visitaría todo el tiempo, etcétera. Keiko tiene una conducta sobre su padre muy distante. No lo va a ver, no se preocupa, no ha podido sacar esto que era facilísimo de sacar, porque se hubiera votado hasta por unanimidad, probablemente salvo el voto de la izquierda que se hubiera opuesto, pero el resto hubieran votado casi por unanimidad. Entonces, lo que ha dicho Díaz Becerril es sintomático. Este proyecto lo ha introducido el gobierno para partir la bancada fujimorista. Ahora, ¿se partirá? Esa es la pregunta. Yo
Yo lo dudo porque si hubiera, digamos, 50-50 sería como ha ocurrido en el Frente Amplio, pero por lo que se conoce hasta el momento, Keiko Fujimori y su grupo tienen una mayoría muy grande dentro de la mayoría del Congreso, entonces es difícil que se parta. Recordemos pues que precisamente los antiguos fujimoristas, los más cercanos a Alberto, ya no están ahí. No, pues. Muchos de los que están ahora son recién llegados que le deben todo a Keiko, ¿no? Alberto. Entonces las cosas creo que van por ahí dentro de la bancada. Ahora, naturalmente el fujimorismo está jugando la demanda máxima, ¿no? El indulto. Ellos dicen, no, sí, no estamos dejando pudrirse en la cárcel a Alberto, sino queremos el indulto. Y ahí lo ponen a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski en un problema, ¿no? Claro, pero en una negociación siempre puedes decir, ambas posiciones son maximalistas, o sea, nada versus todo. Bueno, en el medio tenemos esto. Lo raro es que no lo acepten cuando Alberto Fujimori presentó un habeas corpus, que le fue negado obviamente porque no hay base legal, y su hija lo apoyó. El Comercio ha rescatado las imágenes del 2013 diciendo que su hija... Es rarísimo. Y en 2017 ni hablar. Claro, es que todo se recubre ahora con un discurso humanitario, etcétera, pero lo que estamos hablando es de política pura y dura, de cuestiones de poder. Ese es el punto. Eso es lo que en realidad es lo que está moviendo a la gente, salvo algunos que realmente están interesados en el asunto humanitario, ¿no? Pero bueno, eso nos ha llevado a una situación complicada y la primera víctima propiciatoria es el ministro del Interior ahora, ¿no? Que además le pasa lo mismo que al ministro Saavedra. Es un ministro que tiene una buena aceptación, que está haciendo reformas y que además ha logrado cifras que según el INEI lo respaldan. O sea, no le va mal, digamos, desde el punto de vista por lo menos estadístico. Entonces... Bueno, no, porque la respuesta del fujimorismo ya está hoy día, si tú lees la columna del general de la policía retirado, el congresista del fujimorismo Octavio Salazar en el diario Correo. El rey de los pistacos, sí. Octavio Salazar dice que las cifras del INEI no son confiables y da una serie de ejemplos. O sea, ya está la respuesta que va a tener Basombrío. Pero es penoso porque el general de los pistacos no puede salir, puedes acusar a Carlos Basombrío. Es absurdo. Bueno, pero ahí está. O sea, lo que yo te digo es, ya estamos viendo cuáles van a ser las respuestas. Ahora, el punto también es que el fujimorismo le está pagando con la misma moneda al gobierno. O sea, está incidiendo también en las discrepancias que hay dentro del gobierno, que también son más o menos notorias, ¿no? Lógico. Para decirlo en dos palabras, al ministro de Defensa, Jorge Nieto, nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa. Así es. Y a Basombrío le dan con todo. O sea, por ejemplo, hace un par de semanas, precisamente en uno de los buenos operativos realizados por el Ministerio del Interior, se desarticuló una banda que proporcionaba armas a los delincuentes. Es ahí donde está el problema. Realmente golpearon ahí, no como en el gobierno de Ollantaytamala, que le echaba la culpa a los usuarios legales. Pero en fin, y ahí se descubrió que sicarios se entrenaban en la base de la Fuerza Aérea en Punta Hermosa. Sí. Por 15 días, el periodo de 15 días, 5 sicarios. Bien entrenados, pues. Un buen servicio. Bueno, ¿qué ha pasado? Un par de suboficiales en retiro detenidos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Defensa? Cero. Ahora, hay una cosa interesante en la conducta del ministro Nieto en relación con el fujimorismo. Cuando le preguntan por el proyecto de libertad de expresión, él dice, no estoy informado, no sé de qué se trata. ¿No? Claro, entonces lo que te digo es que el fujimorismo le está pagando al gobierno con la misma moneda. ¿Tú quieres meterte en mis divergencias? Bueno, yo también me voy a meter en las tuyas. Y entonces ahí le dan a uno de sus blancos favoritos, que es Basombrío. O sea, el asunto de la interpelación y la posibilidad de censura es igual que con el caso de Saavedra. No es por las cosas que esa persona haya hecho en su portafolio, sino es por razones políticas, ¿no? Estamos en esa situación, lo cual es complicado, ¿no? Eso nos va a llevar a mayores enfrentamientos posiblemente. Bueno, en este escenario
a los dos nos gusta proyectarnos un poco. ¿Es el camino de la vacancia, digamos, el camino al que apunta Keiko Fujimori? ¿Regresamos con la censura de Basombrío, que es lo más probable, a una censura de Martín Vizcarra, a una inhabilitación de Meche Arauz o de Martín Vizcarra? ¿Vamos hacia eso? Bueno, creo que tú y yo somos de los pocos que nos hemos atrevido a hablar de ese tema varias veces, ¿no? Sí. Planteándolo como una posibilidad, porque yo creo que es una realidad. O sea, más de una docena de presidentes en América Latina han seguido ese camino en los últimos años. Cuando cuando los Estados Unidos prohibieron los golpes militares al principio de los 80 y toda la comunidad internacional se sumó a eso, bueno, los latinoamericanos encontramos otra manera de tumbar presidentes, que es esta, que el Congreso los destituye. Entonces, que esa posibilidad existe, yo creo que sí. Ahora, yo creo que no depende, ni mucho menos exclusivamente del fujimorismo, depende de la situación del país. O sea, una de las condiciones para que se produzca eso es que haya masas en la calle protestando contra el gobierno. Y esto ocurre cuando hay una muy mala situación económica, porque en frío es muy difícil, así tengan ellos mayoría en el Congreso, que puedan realizar esa... Y ese camino parecía abierto antes de las lluvias. Iba cayendo la popularidad de PPK, parecía que íbamos ya hacia menos del 20% de aceptación, cuando bajara menos del 10%, la mesa está servida, y de repente vienen las lluvias, ¿no? Y la reacción a las lluvias fue tan positiva, manejaron también la situación, que subió la popularidad 15 puntos, a 40, ¿no? Y se mantiene ahí. Entonces, no, ya el plan se retrasa. Sí, pero tú lo has dicho, se retrasa. Porque ya la última encuesta de datos más o menos mostró que empezábamos a volver a la normalidad, ¿no? Exactamente. O sea, ya empezó una caída pequeña, pero lo que importa en estos casos es la tendencia. Así es. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Creo que la designación, por ejemplo, de Pablo de la Foro ha sido una excelente decisión. Es un hombre honesto, con capacidad de trabajo y que conoce el sector público y el privado. Sí. Pero tampoco puede hacer maravillas. Ya sabemos cómo es el Estado peruano, ¿no? Así es. Entonces ahí se va a encontrar con 1 millón de problemas, sobre todo teniendo que trabajar también con gobiernos locales y regionales cuya capacidad de gestión es muy, muy limitada, ¿no? Claro. Pero vamos a ver, si eso funciona, el gobierno puede salir adelante, pero si eso no funciona, van a estar en serios problemas, sobre todo porque todos los pronósticos económicos son que este año va a ser incluso peor que el anterior. Exactamente. O sea, que el crecimiento este año va a estar 2.3, 2.5, en fin, y el empleo no va a aumentar, y entonces eso sí es un problema. El descontento crece. Una pregunta final. Yo, por supuesto, cubrí, digamos, todo el ministerio de Fernando Rospigliosi y tuve mucha pena cuando el Congreso injustamente lo censuró, incluso con votos, ¿no es cierto?, del propio toledismo y de los aliados de Toledo, que eran el FIME en ese entonces. Por supuesto, claro. Fue terrible. Y ya pasó por eso, ¿no es cierto? ¿Qué le podría recomendar a Carlos Basombrío? Alguien que ya pasó por eso. Que mantenga la calma y que siga trabajando, ¿no? Y que no renuncie. ¿Perdón? Que no renuncie. Bueno, eso, mira, la situación es completamente distinta a la de en 2004, cuando me ocurrió a mí, porque a mí el presidente de aquel entonces, Alejandro Toledo, no me quería mucho, ¿no? Ya había entrado a ese gabinete la segunda vez gracias a que Beatriz Merino insistió y se peleó con Toledo y en fin, me metió al gabinete. Bueno, claro. Pero cuando ya la oposición aprista se me fue encima, ya yo sin el presidente y sin el Congreso ya estaba liquidado. Ahora no sé, depende, porque ya es un juego político, ¿no? Si es que debe renunciar o debe llevar la cosa hasta el final y ser censurado, en fin, no sé, eso ya es una decisión política. No conocemos cuáles son los próximos pasos que quiere dar el gobierno, y ojalá que ellos lo conozcan, ojalá que no estén despistados, ¿no? Esperemos que tenga por lo menos una estrategia política para enfrentar este momento difícil. No creo que la tengan. Yo después de haber visto lo de Saavedra,
No creo que la tengan. A mí tengo la sensación que es un grupo de Boy Scouts, ¿no es cierto?, que está enfrentándose, ¿no?, a una organización criminal, más o menos, ¿no? Esa es más o menos la diferencia entre un grupo y el otro, ¿no? Entonces, es imposible. Que una de las ventajas que tiene el gobierno es que en el fujimorismo tampoco hay mente brillante. No, gracias a Dios. De verdad que cometen tantos errores también. En fin, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Fernando Rospigliosi por haber estado esta mañana conmigo, muy lúcido. Si los dos somos los únicos que hablamos de esta posibilidad, no deseo, de que pueda existir una vacancia en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos con mucho más. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra la justicia. Se escucha y en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Anuncie en Radio Santa Rosa sus avisos comunitarios como aniversarios, misas, encuentros, retiros, jornadas, congresos, seminarios, foros y todo lo que su institución haya planificado. Teléfono 427-7488. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más. Rosa María, ya estamos en línea telefónica con el congresista Johnny Lescano para hablar sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori. También, bueno, congresista, muy buenos días. ¿Cómo está Rosa María? Muy buenos días, un saludo para todos. Bueno, ¿cuál fue la posición suya y la de su bancada frente a este proyecto de arresto domiciliario? Bueno, ayer nosotros no hemos votado, porque se dijo que se había sido por unanimidad, en efecto fue por unanimidad de los parlamentarios que quedaron en la comisión, pero en el debate nosotros hemos dicho lo siguiente, que el fujimorismo está tomando una posición bastante contradictoria en la actividad que está haciendo, digamos, en determinados temas. Porque el año 2012, luego de que Fujimori pide el indulto y el gobierno, la comisión de indultos le deniega, porque se comprobó que el señor estaba en buenas condiciones de salud, al año siguiente, el 2013, el abogado y el mismo señor Alberto Fujimori le pide arresto domiciliario al tribunal. Le pide que salga de su casa, que lo tengan ahí, y el tribunal le deniega. Claro, porque no había base legal. La señora Keiko Fujimori Rosa María sale a declarar, una vez denegado el pedido de arresto domiciliario, dice, ¿cómo es posible que no hayan dado arresto domiciliario a mi padre? El mismo señor Alberto Fujimori reclama porque no le dieron el arresto domiciliario. Y ahora, en 2017, la bancada fujimorista, de una actitud contradictoria con lo que acabo de contarte, le dice, no arresto domiciliario, pese a que su lideresa Keiko Fujimori lo había estado reclamando desde el 2013. Es pues un doble discurso. Es un discurso que es inconsistente, es la actitud siempre del fujimorismo siempre absolutamente oscura y poco clara, y consecuentemente eso le hemos dicho a los fujimoristas el día de ayer. Decían, no lo manoseen a Alberto Fujimori, la libertad de nuestro líder. Bueno, ellos los que estaban manoseando, ¿no? Ellos son los que están manoseando, que pedían el arresto domiciliario en 2013 y ahora dicen que no. Ellos mismos se contradicen, ellos mismos manosean la situación del señor Alberto Fujimori, la detención de este señor. De manera tal que le hemos dicho eso, que sean mucho más claros, mucho más contundentes,
mucho más decididos en las cosas, mucho más que hay en una sola línea, y no en estos cálculos políticos para que no se le impute después, porque ese es el temor del fujimorismo, que se le impute que ellos soltaron a Alberto Fujimori, que ellos fueron los que entraron al poder aquí en el Congreso para dar libertad. Ese parece que ha sido la motivación de esta contradicción que tuvo el fujimorismo el día de ayer, y que me parece una actitud poca clara de un partido político. Sí, la verdad es que es muy extraño todo. Yo lo que creo, como acaba de decir Fernando Rospiglioso, es que esto es política pura y dura. O sea, si Alberto Fujimori sale de la prisión, no podrá postular, pero va a ser el jefe de su partido. ¿Y qué pasa con el poder? Termina el fujimorismo, termina apareciendo pues Acción Popular. Todos se terminan peleando. Sí, no tanto, Rosa María, hay ahí discrepancias entre algunas autoridades del partido, dirigentes, pero no, digamos, no estamos con doble discurso en determinados temas, en todos los temas, digamos, nosotros actuamos en una sola línea, ¿no? Los temas hacia afuera. Ahora, ¿esto cancela el tema, usted cree? ¿O el fujimorismo va a seguir insistiendo en el indulto? Cancela en el Congreso. Lógico, en el escenario del Congreso, ¿no? Presionando al señor Kuczynski a que le dé indulto a su líder. Claro. De tal manera que yo creo que eso van a seguir presionando. Ayer vino la portátil incluso, autorizada para el ingreso, carteles. Es inaudito que el Parlamento, pero ayer se presentó pidiendo al Parlamento que le pongan en libertad a Fujimori, pero no saben o no dicen ellos que son los mismos fujimoristas los que no han querido dar pase a esta ley. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al congresista Johnny Liscano, ya nos ha atrapado la hora. Rosa María. Pero lo comprometemos a que venga pronto. Sí, yo te visito ahí en mi radio. Sí, porque hay varios proyectos de ley interesantes que tenemos que conversar, congresista. Con todo gusto. La reforma electoral, sobre todo. Sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos ha atrapado la hora, 8:59, van a ser las 9 de la mañana. Vamos a ser puntuales hoy. Casi puntuales, casi. Yo quiero terminar dándole mis condolencias a la familia del doctor Maestre. El doctor Maestre trabajó conmigo varios años en RPP, una persona muy amable, muy cariñosa, pionera en el trato con el público, muy amable con la gente, y en realidad, claro, el doctor Maestre siempre decía, él no podía curar a nadie a través de las ondas de la radio, pero sí podía dar una orientación, y a veces una orientación es más que suficiente para encauzar una vida. Hizo mucho bien. Su hija siguió su trabajo también a través de programas radiales, y creo que lo vamos a extrañar muchísimo. Murió muy joven y fue un gran compañero, además, un gran compañero en las cabinas de radio en RPP. Así que condolencias a su familia, a su hija, y por supuesto a continuar su legado, que es lo importante, ¿no? El trabajo de acercar a través de la radio a la gente a tener una mejor salud física y mental. Es un trabajo importantísimo. Se hace también aquí en Radio Santa Rosa, por cierto, y hay que seguir adelante con ese legado, que es un legado de servicio, ¿no? Y que no se puede perder dentro de la cercanía que ofrece la radio. Era tabú, era un programa que fue, como repito, pionero en materia de sexualidad, y que explicó muchas cosas con sencillez, ¿no es cierto? Y creo que formó a muchas personas de una manera adecuada. Nos tenemos que despedir. ¿Ya? A todos los que me están difamando, explíquenme por qué. No entiendo, Ismael. O sea, yo trabajo ya en una radio modesta, tengo mi blog, me dedico a la enseñanza universitaria, ¿no? Me dedico a hacer consultorías muy pequeñitas, cosas modestas, ¿no? ¿Por qué soy tan importante? ¿Por qué te tienen tanto miedo? Eso es lo que yo digo. Esta es una radio pastoral. ¿Cómo le pueden tener miedo a una radio pastoral? En un horario, claro, bueno, de 8 a 9 de la mañana, ¿no? Tenemos una audiencia a la que le agradecemos muchísimo el esfuerzo de escucharnos. Y que no podemos calcular. Y que además no podemos ni siquiera medir. De repente, no sé, Mauricio Mulder, Álvaro Gutiérrez, Mariela Balbi, saben algo que yo no sé. De repente tienen los números que nosotros no tenemos. Miren, esta radio no se mide porque no se le paga, porque no tiene plata para pagar el estudio, y además los padres no necesitan publicidad. El Papa habla, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos publicidad? Hacemos rifas para vivir. Entonces, de verdad, tienen sus balas en otro lado, ¿no? O sea, decir que yo me reúno en la Baguette con Nadine Heredia, ¿no? Lucar ha hecho algo muy gracioso. Dice que si
Mauricio Mulder puede probar esa afirmación de que él se reúne con la IRE, la Bagueta, a recibir órdenes, él camina calato por cualquier plaza de Lima, lo cual tampoco es un espectáculo digno de verse. No, tampoco es digno de verse, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha dicho. Yo diría que lo contrario también debería ser cierto, ¿no? O sea, si no lo llega a probar, Mauricio Mulder debería caminar calato por una plaza de Lima, que también tampoco sería un espectáculo digno de verse, ¿no? Pero en todo caso así estamos. O sea, cuando los políticos comienzan a atacar a los periodistas o a usar a otros periodistas para atacar periodistas, están en una situación desesperada. Miren, los periodistas siempre vamos a estar. Algunos se retirarán porque se cansarán por la vejez o por lo que fuera, pero siempre van a haber periodistas. Unos tomarán la posta de otros. Entonces, no peleen con los periodistas, es absurdo. Campaña de desprestigio, o sea, decirme que primero soy asesora de Nadine, después soy asesora de Salvador Solar, en la misma semana, ¿no? Entonces, tengo un montón de asesorías seguramente y me pagan un montón de plata, no lo he visto, ¿no? Entonces, si yo tuviera pues todas esas asesorías maravillosas de las que hablan estos señores, no me dedicaría pues a la docencia universitaria, ¿no? Para empezar. Es una tontería y espero que acabe acá. Ahora, me he puesto, ¿no? Campañitas de difamación a mí. A estas alturas, oigan, yo he sobrevivido a la APRA, he sobrevivido a Montesinos, he sobrevivido a muchas cosas, ¿no? Ya tengo demasiadas encima, como ya me las crea, ¿no? Ahora, les aseguro que lo que me asombra es que yo sea de interés. Me asombra. O sea, ¿cómo voy a ser yo una persona de interés para estas campañas de difamación? No sé qué le pasa a Alan García, pero tiene que organizarse mejor. ¿Ya? Muy bien, nos vamos y regresamos mañana, de todas maneras, con mucho más invitados, más información y por supuesto más presencia de toda nuestra red Sodomco a nivel nacional. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. De blanco y negro van los misioneros.